Hola, ¿qué tal querida comunidad? Buenas tardes o noches. Primero que nada, quiero agradecerles por tan buenos videos, pues me resultan muy interesantes y aterradores. Sobre todo ideales para escuchar poco antes de dormir. A continuación, les mando mi historia esperando que puedan publicarla. Sé que puedo contar con la discreción de mantener mi identidad como anónimo, debido a que el tema que les voy a platicar no solo se trata de asuntos paranormales y de terror, también es muy delicado. En el metro de la Ciudad de México suceden cosas fuera de lo común, mismas que involucran desde psicofonías espantosas hasta la presencia de espíritus, fantasmas, apariciones, hasta extrañas criaturas que acechan entre las sombras a los usuarios cuando la noche está en su punto máximo. Pero también involucra un misterio perturbador y un histórico acto de infamia. Es tan inhumano y escandaloso que raya en lo fantástico e increíble. Oficialmente, el servicio se inauguró el mes de septiembre de 1969. Es algo que por muchos es bien sabido, pero los trabajos se iniciaron desde mucho antes. Por lo regular, se habla de un sinfín de eventos paranormales o sucesos terroríficos registrados en los vagones, en las estaciones, e incluso hay testimonios de los trabajadores de mantenimiento que aseguran jurando sobre la cruz de Cristo acerca de sucesos aterradores en las profundidades de la tierra, donde los túneles y talleres parecen locaciones de otro mundo. Para todo esto, tal vez haya una explicación que muy pocos conocemos y que es la causa principal de todas las aterradoras experiencias. Para encontrar una posible explicación, tenemos que ir muy, pero muy atrás en los libros de historia. E incluso, en los medios de comunicación solamente se han sabido de rumores, pero los que estuvimos allí, podemos asegurarles que todo cuanto se dice es verdad. Todo comenzó más o menos a fines de los años 60, cuando el proyecto apenas estaba en construcción. Tanto su servidor, como otro gran equipo de arquitectos e ingenieros, nos encargamos de llevar a cabo en tiempo récord el ambicioso y titánico proyecto de movilidad para la creciente y cambiante ciudad capital. Como toda obra monumental, fue requerida numerosa cantidad de mano de obra, por lo que se dieron cita a centenares de trabajadores de todas partes de la República. Entre aquellas personas había albañiles, electricistas, herreros, soldadores y muchos, pero muchos ayudantes generales. Y como era costumbre desde entonces y hasta ahora, varios jovencitos de provincia llegaban con la ilusión de ganar un buen dinero para enviar a sus familias. En aquella triste y lejana época, el país pasaba por una situación bastante precaria, por lo que para ellos el sueldo era una verdadera fortuna. Cuando iniciamos la construcción de los túneles más profundos, notaba que aparte de los ingenieros, había personas que yo no había visto, y es que yo estuve desde los inicios de la obra. Quizás se trataba de los responsables de alta alcurnia, o quizás de representantes del gobierno, al menos eso pensaba en aquel entonces. Resulta que a la semana de que se iniciaron los trabajos de perforación profunda, los ingenieros y los tipos raros comentaban que había que tratar mejor a los obreros, sobre todo a los de provincia. Así que cada fin de semana hacían grandiosas comidas para alimentar a los trabajadores. Además, les daban una paga muy generosa que se nos hacía sospechoso, pues era muchísimo más de lo que supuestamente se les debería pagar. Y bueno, los obreros quedaban ebrios y muy contentos. Terminando la fiesta, algunos trabajadores se quedaban a continuar bebiendo, pero raramente, el lunes siguiente ya no volvían a ser vistos. La verdad a mí se me hacía bastante extraño que ya no regresaran, pues tenían un buen trato y un pago bastante elevado para aquellas épocas. Ante la falta de explicaciones,
Yo se lo atribuí al inicio a que quizás ya habrían logrado sus metas o simplemente habrían regresado a sus respectivos hogares. Reitero que no era algo que me preocupe tanto en ese entonces, pero se me hacía curioso que cada semana veíamos caras nuevas. Y muchos de ellos solamente trabajaban esa semana y no volvían. Sin mencionar que en ocasiones, los mismos sujetos extraños traían a personas ajenas a la obra. Con esto me refiero a que iban personas civiles, indigentes, personas que no deberían de estar allí. Y bueno, la curiosidad de lo que se ocultaba en ese lugar comenzaba a molestarme. Y fue la misma curiosidad que nos hizo cometer uno de los errores que pesarían sobre nuestra conciencia por más de 30 años. Movidos por el misterio, un par de compañeros y yo regresamos a la obra el domingo al anochecer. Aprovechando que los policías que custodiaban la misma se encontraban echando la hueva como de costumbre, decidimos ir a investigar qué era lo que ocurría. Así que nos colamos en el interior del monstruoso túnel, donde reinaba la oscuridad y el silencio. En un principio no encontramos nada extraño, y ya estábamos a punto de irnos cuando uno de mis colegas nos hizo señas de que hiciéramos silencio. Lo obedecimos, y justo en ese momento, un débil sonido nos llamó la atención. Parecían gemidos de dolor a lo lejos. Lo ideal y más responsable hubiera sido salir corriendo de allí e informar a las autoridades. Pero como siempre, la estupidez juvenil pudo más que la razón. Lentamente nos acercamos hasta donde provenían los murmullos dolientes, hasta que una luz lejana nos indicó que no estábamos solos en el lugar. Tuvimos que ser más cautelosos para no ser descubiertos, pues ya estábamos allí y debíamos averiguar el misterio. Notamos que los arquitectos y trabajadores que se encargaban de construir las vías y estaciones dentro de los monstruosos túneles llevaban a la fuerza a un grupo de trabajadores quienes se resistían, pero poco podían hacer ante esos gorilas. Uno de los grandes muros de roca albergaba una gran hoguera, misma donde los tipos extraños untaban de alguna sustancia a los pobres infelices que llorando suplicaban por sus vidas, para posteriormente ser colocados dentro de los encajonados que servían como columnas de soporte para la construcción. Bastante atónitos y al borde del llanto, miramos cómo las revolvedoras vertían el concreto sobre los aterrorizados jóvenes, quienes aún con vida lloraban clamando piedad en nombre de sus familiares. Muchos de ellos con hijos pequeños y que habían acudido en busca de un trabajo honrado sin saber qué sería su fin. Cuando las revolvedoras tiraban la mezcla, estos jóvenes se ahogaban lenta y dolorosamente antes de sucumbir a las toneladas de cemento que caían sobre ellos. Mi otro compañero, a quien solo conocí como César, no pudo evitar salir corriendo con la intención de escapar de allí. Pero no llegó muy lejos. Uno de los tipos raros sacó un arma y de un tiro certero le atravesó la sien. Esos sujetos aterradores eran los líderes de una especie de secta y eran los responsables de alimentar a una bestia o criatura a la que pudimos observar detrás de la hoguera. Es que tenían como propósito el ofrendar los sacrificios para que este moderno medio de transporte pudiera ser terminado sin contratiempos. Obviamente Alejandro y a mí nos perdonaron la vida, pero bajo la amenaza de que no debíamos revelar absolutamente nada. Nos obligaron a observar cómo los pobres muchachos suplicaban, mientras eran sepultados con vida en esas colosales columnas y cimientos de la obra más importante de la metrópolis. Recordé haber llorado de terror, coraje e impotencia mientras presenciaba esa infamia. Pero a decir verdad, nada podía hacer si quería que mi familia estuviera a salvo.
Por años quedé prácticamente atrapado y preso, incapaz de irme o alejarme de ese maldito lugar. Y sin falta, durante todos esos años, se realizaron incontables ofrendas humanas para el buen funcionamiento del proyecto. Más de 25 años fue el tiempo en que el trato se cumplió formalmente y sin falta. Pero repentinamente algo cambió y hasta donde sé, el trato no se cumplió cuando se construyó la que sería la famosa línea de lujo, la cual, a palabras del gobierno, sería la mejor línea del metro jamás construida. La denominaron la línea dorada o simplemente línea 12. Pero como les comenté, en esa ocasión algo salió terriblemente mal, pues el entonces jefe de gobierno, cuyo nombre todos conocen o sospechan de quién se trata, omitió las recomendaciones de construcción haciendo de lado el trato, así que recientemente hubo consecuencias fatales. Lo más terrible de esta historia, que raya entre lo diabólico e inhumano, es que aunque parezca increíble, todo tiene un pequeño tono de coherencia. Los encargados del proyecto determinaban a cuáles de sus trabajadores entregarían como ofrenda al demonio y una vez elegidos, les daban el mejor trato, comida, dinero y cuando llegaba el momento, se les daba la indicación de realizar alguna tarea en lo más profundo de la obra. Allí estarían esperándolos, al punto de noquearlos procurando que siguieran con vida. Y una vez teniendo el sacrificio preparado, les dejaban caer toneladas de concreto, quedando sepultados dentro de los cimientos. De esta manera se cumplían las ofrendas humanas que creían ayudarían al buen funcionamiento del proyecto y que eran exigidas por el dueño del subsuelo. Y el dueño era ese abominable demonio o monstruo que vivía en ese profundo y oscuro túnel. Recuerdo muy bien que en una ocasión escuché a una persona decir que el mismo demonio que alimentaban en aquellas obras negras era el mismo demonio ancestral que había estado presente durante los sacrificios en el México prehispánico, cuando los aztecas y mayas le arrancaban el corazón a sus víctimas en el marco de la construcción de sus colosales edificios. A pesar de todo esto que les he contado, existe una parte de esta historia aún mucho más oscura y perturbadora, pues se cuenta que no solo los trabajadores de esta obra fueron sepultados, ya que para las Olimpiadas ya estaba en marcha la construcción y el gobierno en turno pidió que la imagen de la ciudad fuera de lo más saludable posible. Así que muchas de las personas en situación de calle que deambulaban por la zona fueron invitados a los convites que se llevaban a cabo en las instalaciones. Incluso, un periódico de poca monta de esa época sacó una investigación titulada ¿Dónde quedaron los indigentes? Pues extrañamente para esas épocas, la gente aseguraba que la ciudad estuvo limpia de la gente de calle. La verdad que a mí no me consta, pero también escuché decir que fue una práctica común utilizar de ofrenda a todo aquel quien vaya en contra del designio presidencial. También, muy tristemente se dice que los cuerpos de muchos de los estudiantes arrestados el 2 de octubre del 68 en el movimiento estudiantil de Tlatelolco habrían sido parte de esas oscuras prácticas, formando parte de las estadísticas de los miles de desaparecidos. Como trabajador de la construcción me he retirado recientemente, junto con un grupo de varias personas debido a los años de servicio. Y ahora que estoy viejo, enfermo y casi a punto de morir, puedo decirles que no solo se trata de las personas que están sepultadas en la construcción. Una vez que se hicieron los túneles más profundos, varias criaturas surgieron de las profundidades de la tierra. Seres que claramente se alimentan de carne y por lo tanto deben ser alimentadas para que no salgan del lugar que tanto custodian. Por eso mismo se les da de comer, para que no salgan más allá de la superficie para buscar de su alimento. Como si se tratase de una mala película de terror,
Esas criaturas han sido vistas y descritas en infinidad de historias, relatos y leyendas urbanas solamente aquí en la ciudad. Uno de ellos es el encuentro del escritor Eduardo Marquina en los años 80, cuando se topó con una criatura de estas que acabó con la vida de un indigente. De igual forma, las personas que se han perdido en las inmediaciones de la línea 7. La aparición del supuesto vampiro de Barranca del Muerto, hasta las pálidas criaturas de ojos rojos que se asoman desde las sombras cuando los trenes se detienen en las partes más oscuras. Incluso la presencia de algo que parece ser una mujer, a la cual llaman la Dama Sonriente y que para nada tiene algo de humano. Sé que parecen los delirios de un viejo loco. También sé que muchos de ustedes pensarán que nada de lo que les he revelado pueda tener algo de verdad. Pero solamente puedo decirles una cosa: compruébenlo por ustedes mismos, no necesitan arriesgar la vida para hacerlo. Simplemente presten algo de atención, agudicen los sentidos cuando viajen de noche en el metro, y verán que todo lo que han escuchado acerca de las espantosas criaturas no solo son reales, sino que aparecen cada vez que se les deja de enviar ofrendas. Simplemente hay que saber que solamente de 2015 a la fecha han desaparecido sin dejar huella más de 450 personas en la Ciudad de México, y la mayoría de ellas desaparecieron precisamente en las instalaciones del sistema de transporte colectivo. Así que, de una u otra forma, todos saben que las ofrendas del metro se tienen que dar si quieren que siga funcionando y operando debidamente. Pero como dije en el intermedio de este relato, el trato ha sido roto por la gestión en turno y al parecer las consecuencias comienzan a presentarse. Así que bueno, se pueden dar cuenta por las constantes fallas que últimamente se han presentado. No se engañen. No se trata de sabotaje o de fallas técnicas. Es que los dioses del subsuelo están exigiendo de vuelta su pago. Les agradezco por haberme creído y aceptado mi historia. Buenas noches. Hola, ¿qué tal queridos amigos, querida comunidad? ¿Cómo están? Espero de verdad que hayan disfrutado mucho de este relato, aunque ha sido un poco fuerte, pero espero que todo esté bien. Y aprovechando la sección de saludos, por esta ocasión quiero mandar uno muy especial para Liz Castro, que este día es su cumpleaños. De verdad, Liz, pásatela muy bonito y felicidades. Y de igual manera quiero mandar otro especial saludo para Miguel García y para su tío abuelo, Juan Ticante, de Cosquigui, Veracruz. De verdad, muchas gracias por todo el apoyo.